Bueno, pues después de haber dejado en la última sesión a la razón convertida en hueso, esta semana nos reunimos para discutir las secciones B y C de la razón, concretamente la realización efectiva de la autoconciencia racional y la individualidad que es real en y para sí misma. Y para ello pues contamos con la presencia de Ana Carrasco Conde, que es profesora aquí titular del Departamento de Filosofía... ¿Qué quisiera yo titular? Ah, no, perdón. Bueno, profesora del Departamento de Filosofía y Sociedad en cualquier caso, y especialista en idealismo alemán, con contribuciones en torno a la obra de Schelling y en pensamiento griego clásico, y también ha trabajado con mucha profundidad las cuestiones en torno al mal y todo el campo semántico que lo rodea, con las cuestiones del terror, de los espectros, del horror, y en este sentido pues destaca su última publicación, Decir el mal, en 2021. Y bueno, por suerte también es una academia que la tenemos en el espacio público y mediático, con los incordios y discursos conceptuales, pues en la radio y los medios de comunicación como La Marea. Y ya está, bueno, sin más dilación, pues cuando quieras, Ana. Hace falta que utilice el micro, ¿no? Entiendo. En las otras, o sea, realmente está ahí un poco accidental, si lo quieres. Es accidental, sí, pues sí que... Si hablo a viva voz, ¿se me escucha? Peor. Así que tengo que estar en función karaoke. ¿Sí? Ahora sí que se me escucha. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar a todos y todas por estar aquí, por el interés que tenéis. Os voy a tutear si no os importa. Por el interés que tenéis en la obra de Hegel, en el idealismo alemán, y por supuesto agradecer a los integrantes, causantes, responsables del seminario Hegel, y por supuesto a Clara Ramos por estar detrás. Una invitación extraña, porque si no me equivoco, de los participantes, ponentes de este seminario, creo que yo soy la única que no soy hegeliana, que soy anti-hegeliana, y que me he dedicado al romanticismo y al idealismo, el idealismo fichteano y el idealismo hegeliano. Y eso tiene una serie de implicaciones, y son implicaciones que están relacionadas en el modo en el que yo he leído el texto. Es verdad que Hegel hace una construcción fastuosa, y es verdad que aquellos planteamientos que va a utilizar están adecuadamente armados, ¿no? Por supuesto que sí. Pero algo que me parece interesante, que yo no sé si se ha hecho en otras ponencias, pero yo es lo que puedo aportar, es contaros un poco el contexto de estos párrafos, cuál es el sentido de estos párrafos. También se ha dicho, por ejemplo, que en esta sección, en la sección B, del capítulo 5, hay un ataque al romanticismo, por ejemplo, ¿no? Valls-Plana, si no me equivoco, lo dice, SIP también lo defiende, Antonio Gómez Ramos también dice algo parecido, y luego, por supuesto, tenemos el apartado C, en el que también pues abordaría otra vez a Kant y a Fichte. Todo esto es relativamente cierto, porque no se puede entender qué es lo que va a hacer Hegel en estos dos párrafos sin entender el contexto. Es el capítulo más largo, el capítulo 5, yo no sé si el que me precedió, que no recuerdo quién es, Aragüés, os lo comentó, que era el más largo, y es el más largo por un motivo principal, y yo con bastante malicia voy a plantear una primera pregunta, ¿no? Este capítulo 5 está dedicado a una lucha, una crítica a su propio tiempo. Es decir, no se dedica a pensar o reflexionar acerca de autores de otra época, sino que se circunscribe al siglo XVII, XVIII y parte del contexto en el que él está y en el que él ha vivido. Y esto tiene una implicación importante porque este capítulo 5 nos va a permitir entender cuál es el posicionamiento de Hegel ante el mundo moderno. Y en este posicionamiento, claro, hay elementos importantes, ¿no? A grosso modo, antes de empezar la ponencia o la explicación, también me interesa dar cuenta de una cosa, ¿no? A estas alturas del seminario ya sabréis cómo funciona la estructura de Hegel,
la estructura del en sí, del para sí, del en y para sí. Y fijaos, estamos en este capítulo de la razón. Primero estaba la conciencia, el sí, la autoconciencia, el para sí. Así que la razón es el en y para sí. Sería de alguna manera, el capítulo 5 es el final de la fenomenología. Esto es lo que es curioso, ¿no? Es ya un final. Es un final que es un comienzo porque luego comienza otra vez o recomienza desde el espíritu. La razón que observa es el en sí. La razón activa, que es con la que vamos a comenzar a hablar, es el para sí. El tercer apartado será el en y el para sí. Todo tiene que responder a esta dialéctica. Normalmente cuando se estudia, decía, este capítulo, se suele hablar de que la sección B tiene 3 grandes figuras de la conciencia. La primera es el placer, lust, y la necesidad. Bueno, yo, como ya os digo, idealista, fichteana, romántica, tiqueana y pervertidamente selingiana, no puedo evitar fijarme en los conceptos: placer, lust y necesidad. Bueno, pues hay que hacer una primera distinción conceptual. Yo, fíjate que lo siento, pero yo en etimologías y en palabras soy muy maniática, como algunos de vosotros y de vosotras sabéis. El concepto de placer, lust, está traducido normalmente de la misma manera. Lust y Begirde se traduce por placer, pero son conceptos distintos que van a aparecer en la sección, en la primera figura de esta sección B, ¿no? Normalmente se suele asociar al Fausto de Goethe, ¿no? De este paradigmático, la realidad efectiva no es más que la singularidad del placer y del disfrute, mientras que lo universal está contrapuesto a ella. Una necesidad que solo es la figura vacía de ese universal, una reacción negativa y una actividad sin contenido. No se preocupen, que esto lo vamos a explicar. Pero fíjense justamente en esta diferencia entre lust y Begirde. Lust efectivamente es placer. Lust tiene que ver con tener ganas de hacer algo. Pero Begirde, que es lo que va a sentir Fausto, y por eso aparece de forma preeminente como figura de la conciencia, siente Begirde, que es deseo erótico. En griego, chimeros, ¿no? El deseo fervoroso de estar con alguien para completarse, ¿no? La segunda figura que aparece en esta sección B es la ley del corazón y el delirio, Wahnsinn, del engreimiento. Normalmente se suele asociar a la figura de Karl Moor, que es uno de los protagonistas de Los bandidos de Gauba de Schiller, 1781. Por cierto, que no lo he dicho, el primer Fausto es de 1808. Es decir, que el Fausto que va a utilizar Hegel es el del primer Fausto. El segundo Fausto, por supuesto, no lo conoce porque es justamente del 38, un poquito más tarde. Hablaba antes de Gauba de Karl Moor. El otro momento del curso del mundo es la individualidad que quiere ser ley en y para sí misma, y con esa fantasía que ella se figura perturba el orden existente. Ciertamente, frente a ese engreimiento, y la ley universal se mantiene y no entra ya en escena como algo vacío y contrapuesto a la conciencia, como una necesidad muerta, sino como una necesidad dentro de la conciencia misma. De nuevo lo vamos a explicar un poco después. La tercera figura que aparece en esta sección B es el caballero de la virtud, normalmente identificado con el Quijote. Lo que pasa es que este Quijote es peculiar, porque Hegel era un hombre sabio, era un hombre con mucha cultura, pero no sabía español. Y esto quiere decir que leyó el Quijote en traducción. Y esto no es ninguna tontería, porque en esta época concreta en la que Hegel no deja de ser un hijo de su tiempo, y les recuerdo que la filosofía es su propio tiempo aprendido en pensamientos, se encuentra una discusión entre los antiguos y los modernos. Una discusión entre los antiguos y los modernos que, por cierto, va a aparecer al comienzo de la sección B del capítulo 5. Ahora veremos en qué sentido.
Y en esta discusión entre los antiguos y los modernos se dan dos traducciones distintas del Quijote, que además compiten entre sí. Una es la de Soltau, que es el clasicista, que considera que el pobre Quijote está loco perdido y que en el fondo es una caricatura moral y que por tanto hay que traducirla como si fuera una fábula, como una enseñanza moral, frente a la traducción de Soltau, que por cierto hace cosas muy extrañas, porque por ejemplo la palabra hazaña la traduce por unternehmen, que es como así como empresa, ¿no? Frente a la traducción de Soltau aparece la traducción de Luddiktik. Luddiktik, que a lo mejor a ustedes les suena, o puede que no, espero que sí, es el rey del romanticismo. Fastuosos los cuentos, cortos, fastuosos las obras de teatro, y además traduce a Shakespeare, el alemán, y traduce el Quijote. Lo que pasa es que la traducción del Quijote es peculiar, porque es un encargo, y es un encargo de los hermanos Schlegel. ¿Y quiénes son los hermanos Schlegel? Los que inventan, los que crean, los que conforman lo que se ha llamado la ironía romántica. Entienden entonces que el Quijote es la gran novela romántica, y allí donde Soltau había traducido hazaña por unternehmen, empresa, ¿qué palabra utiliza Tieck para traducir hazaña? Un romántico de la escuela de Schlegel, pues con un término de Fichte, Tathandlung, acción de hecho. Es decir, que la traducción es completamente romántica. Traduce entonces Cervantes desde una perspectiva en la que el noble caballero, el Quijote, el hidalgo de la Mancha, combate un mundo injusto, porque intenta llevar a término la ley del corazón, que es justamente como se llama este apartado C, ¿no? La virtud y el curso. Perdón. La virtud y el curso del mundo. Es curioso, porque también como buena maniática de las palabras que yo soy, no sé si otros compañeros que me han precedido lo han hecho, lo de los conceptos que utiliza Schelling, ¿veis? Los conceptos que utiliza Hegel son bien curiosos. Evita, como si tuviera la lepra, la palabra Tathandlung. No aparece Tathandlung. La traducción de Gómez Ramos aparece la palabra actividad, y normalmente un fichteano traduciría actividad como la palabra Tätigkeit. Pero Hegel no escribe Tätigkeit, escribe tun, T-U-N, que significa hacer. Está huyendo de conceptos fichteanos. Y justamente, si podemos decir que en este capítulo se va a encontrar una crítica al romanticismo, en realidad lo que encontramos es una crítica Sturm und Drang, una crítica al prerromanticismo y una crítica al romanticismo, pero a través de una traducción de El Quijote. No aparece entonces una crítica específica al romanticismo, y esto me parece importante señalarlo, aunque sí hay notas que van a aparecer, lo veremos después cuando habla de este combate de esgrima contra el espejo. Tenemos entonces tres figuras. Son figuras que son individuales. Y esto es uno de los puntos característicos de lo que va a aparecer en esta sección. Y es que las figuras de la conciencia están personificadas en figuras singulares que representan la individualidad, o mejor dicho, disculpen que se me ha ido la palabra, el individualismo del mundo moderno. ¿Por qué? Porque Hegel está tomando posición ante el mundo moderno. Y de nuevo, le repito, y se lo repetiré varias veces en esta intervención, que Hegel, cuando toma posicionamiento del mundo moderno, también está tomando un posicionamiento ante el conflicto entre los antiguos y los modernos. Esto me parece que es muy importante señalar. En este paisaje general que estoy dibujando, nos iremos ya a la sección, capítulo 5, sección C. Fausto de Goethe, Calmor de Schiller y el Quijote, con mucha maldad he puesto de Tieck, ¿vale? Porque no es Cervantes, es el de Tieck. Bueno, dentro de las tres figuras, el apartado C,
del siguiente vuelve a hablar de la singularidad, está siempre centrado en el concepto del yo, en el concepto de un yo que intenta dar cuenta del mundo desde sí mismo, que es justamente aquello que se va a romper al final del capítulo para dar consecución al espíritu, y aparecen 3 figuras. La primera aparece en un apartado que se llama Reino Animal del Espíritu y el Engaño. ¡Qué titulazo!, ¿no? Normalmente también se suele asociar a que el reino animal del espíritu es una alusión a una frase que utiliza Hölderlin en el Hiperión, en el que dice que se sintió de nuevo un animal ante el reino del espíritu. También habría que discutir si es una alusión o no a Hölderlin. Lo que sí es cierto es que la segunda parte del título, la cosa misma es interesante. Les estoy dando un poco el camino que vamos a seguir, o sea, que no se asusten ustedes porque va a tener todo después que ver. La cosa misma se dice en alemán die Sache selbst, S-A-C-H-E. Luego tengo un PowerPoint también sobre esto, lo van a poder ver. La cosa. Y tampoco la cosa de la cosa es algo insignificante, porque el capítulo 5 empieza con la distinción entre Gegenstand, Object, Ding, Bedingen, cosa, objeto, condicionar, condicionado, y al final del capítulo 5 de repente aparece Sache. De nuevo, el castellano es un idioma preciosísimo, pero se pierden ciertos elementos. Claro, no podemos entender objeto, Object, Gegenstand y cosa, Ding y Sache de la misma manera. ¿Por qué? Porque el capítulo, la sección C, el concepto de cosa, que podemos traducir incluso como obra, la obra que se hace, la obra que se escribe, la obra que se expone, la obra de la que se habla, la obra que tiene que ver con el trabajo que una persona singular ha hecho, recibe el nombre justamente de Sache. Y claro, la figura de esta sección sería la conciencia honrada. La conciencia honrada, ¿qué sería la conciencia honrada? La conciencia honrada es aquella según la cual este acto mismo en el que yo estoy exponiendo, no mi singularidad y mi individualidad, sino el trabajo que tiene que ver con el interés común, esa sería la Sache. Es aquello que yo en este mismo momento les estoy dando de forma honrada, ¿no? Es decir, que no tiene ningún tipo de segundas. El conocimiento por el conocimiento, no el conocimiento o la ponencia por los sexenios de investigación. No exponer una pregunta o una charla por exponerse uno su ego, sino porque realmente interesa la cosa del pensar, ¿no? Porque algún heideggeriano dirá, ¿esto es Heidegger? Bueno, pues algo de esto hay, ¿no? Entonces, claro, la cuestión que yo podría decirles, les he dicho que iba a plantear una primera pregunta un poco rara, es, si les he dicho que Hegel está respondiendo al mundo moderno, que está estableciendo un diálogo crítico con muchísimos autores de su propio contexto que hay que conocer, por tanto estamos hablando del propio tiempo de Hegel, ¿dónde se sitúa Hegel? ¿Hegel es una conciencia honrada? Pregunto, podría plantearse esto, ¿no? Si todas las figuras, todos los personajes que aparecen, todos los autores, todos los pensamientos son aquellos con los que está viviendo Hegel, ¿dónde está Hegel? ¿Cuál es su obra? ¿Su obra es la conciencia honrada? Pero si es la conciencia honrada, entonces sería él en sí. Claro, le falta el momento del para sí, del en y del para sí. Entonces, fijaos o fíjense qué dibujos se van a dar aquí. La segunda figura de esta tercera sección, la C, la razón que da leyes o legisladora, va a presentar de nuevo una crítica, creo que, imagino que esto lo verían más despacio con Aragüés, una crítica tanto a Fichte como a Kant, pero desde el punto de vista, no ahora del concepto teórico, de la razón observadora, sino desde una razón práctica, lo veremos después. Y la tercera figura sería la razón
examinadora, aunque a mí me gusta más, que pone a prueba las leyes, ¿no? Tenemos entonces 6 figuras por las que empezar. Si se dan ustedes cuenta entonces, por lo que les he contado, eso, según lo cual Hegel está atacando el romanticismo, bueno, pues es parcial. Hegel está posicionándose ante el mundo moderno, posicionándose ante la querella entre los antiguos y los modernos. Está hablando de Goethe, del Fausto, está hablando del prerromanticismo, está hablando de unas traducciones que tienen que ver con los románticos, pero no aparece en este capítulo el romanticismo como tal. Está hablando de Kant y de Fichte. E incluso podríamos plantear que está hablando también de literatura pietista y de otra filosofía que se presenta de forma edificante, que es justamente aquella contra la que va a discutir Hegel, como saben ustedes, a lo largo de toda su obra. Una de las cosas que a mí me gusta a la hora de explicar a Hegel, voy a hacer caso a los organizadores y de verdad me tengo el texto, no os preocupéis, es explicar a Hegel utilizando un guión. A mí me gusta mucho la idea del guión, porque les he dicho antes que Hegel se posiciona ante el mundo moderno, que Hegel genera una síntesis, y la síntesis va a ser la relación entre los diferentes elementos que se van a manifestar justamente como opuestos en este siglo XVIII y siglo XIX. ¿Cuáles son estos elementos? Antiguos y modernos, bueno, es uno de ellos. Sujeto-objeto es otro de ellos. Razón práctica y razón teórica es otro de ellos. Si te damos ustedes cuenta, lo que está haciendo Hegel entonces es posicionarse o intentar suturar un dualismo que tiene su origen justamente en esta ruptura de la sustancia ética que aparece en el capítulo 5. Una sustancia ética que, como habrán visto, ¿han leído ya todos el capítulo 5? ¿Lo tienen leído? Estaba esperando mis indicaciones para leerlo. Bueno, fuerte, vamos allá. Al comienzo del capítulo 5, Hegel va a hablar de la sustancia ética del mundo griego, en el que, según Hegel y según también la lectura clasicista, en el mundo antiguo, en el mundo griego, había una armonía de la comunidad y del individuo, physis kai polis kai logos. Es decir, que los seres humanos tenían una eticidad, pero una eticidad que no salía de la individualidad, que no salía de los egos, que no salía del individualismo, sino que se daba de forma inmediata, esta palabra es importante, se daba de forma inmediata entre los miembros de una comunidad. Cuando lean ustedes el capítulo 5 van a observar cosas extrañas. Una de las primeras cosas extrañas es, como decía antes, que empieza con la sustancia ética griega. Y también van a ver que el capítulo 5 acaba con una cita de Sófocles. Y también van a ver que cuando termina la sección justamente de la razón activa, que es a la que consagra el capítulo 5, sección B y C, pero sobre todo la B, lo que le va a preocupar a Hegel es establecer cuál es la distinción entre la virtud de los antiguos y de los modernos. Y esto va a aparecer continuamente. Entonces, dentro de este guión que les he puesto, en realidad es un guión que es mucho más complejo, porque hay un montón de síntesis, del en sí, del para sí, del en para sí. Aparece continuamente reformulado. Tanto es así que aparece reformulado de tal manera que este capítulo se corresponde con capítulos que ya han leído, que ya conocen. Hay una correspondencia con la certeza, hay una correspondencia con el entendimiento, con la fuerza del entendimiento, hay una correspondencia con el estoicismo, con el escepticismo y con la conciencia desgraciada. Lo vuelve a recuperar, porque está, el otro día un poco de broma lo pensaba, ¿no? Cuando habla de suprimir o de cancelar esa Aufhebung es pa' la saca. O sea, lo que hace Hegel es recuperar todas esas tradiciones y se lo lleva pa' la saca. Lo que hace es llevárselo para superarlo, porque está suturando. Él no se posiciona ni moderno, él no es moderno, tampoco es antiguo.
Él es el centro, Él es todo el movimiento, Él es el tomar conciencia de algo que ya somos. Ustedes leerán en algunos textos que Hegel presenta sobre todo una estructura aristotélica. Y bien, es cierto que tiene elementos aristotélicos, pero también me van a permitir que lo diga así, y seguramente un hegeliano me tirará un guante para hacer una pugna. También es un poco platónico, porque lo que dice Hegel es que en el fondo se trata de volver a ser lo que ya fuimos. Claro. Goethe, en el Fausto, tiene unos versos preciosos que dicen... Claro, Goethe no es del bando de los modernos, pero tampoco es un clasicista, está un poco en medio, ¿no? Y entonces, hablando un poco del concepto de pérdida que parece que inunda el siglo XVIII, que inunda también el siglo XVIII alemán, dice: no llores continuamente por algo que jamás has perdido, nunca has perdido Grecia, ¿no? Y en cambio Hegel, ¿qué es lo que dice? Oye, no seremos jamás griegos, porque ya lo fuimos. Para la saca, ¿veis? Entonces, no hay vacío. Lo que hay es justamente este elemento del entre. Hegel es el entre. Hegel es justamente esta dialéctica continua. Bueno, ¿qué es lo que encontramos? Como hablo muchísimo. Bueno, se está entendiendo bien todo, ¿eh? Vale. Vamos con algunas citas importantes. ¿Qué es lo que encontramos al principio del capítulo 5, sección B? La autoconciencia no ha alcanzado todavía, todavía la alcanzará, esta dicha de ser sustancia ética, sittliche Substanz, espíritu de un pueblo, Geist eines Volks. Claro, está hablando de Gluck. En el momento en el que se consiga a través de la mediación volver a alcanzar una sustancia ética que no es griega, que es mejor, porque es comprendida, entendida, mediatizada, entonces alcanzaremos una felicidad Gluck que ahora no sentimos. Hablará de conciencia desdichada, ¿no? Y también justamente de la melancolía de esta época en la que se considera que hay un desgarro. Si la verdad de esta autoconciencia racional es para nosotros la sustancia ética, entonces está aquí para ella el comienzo de su experiencia ética del mundo. Sittliche Welterfahrung, ¿no? De nuevo. De esa manera, lo que encontramos en Hegel es que aquello que se ha perdido como sustancia ética en el mundo griego es aquello que vamos a recuperar a través de la dialéctica, pasando por estas últimas figuras vinculadas al individualismo del mundo moderno. Es decir, que claro, después de Hegel vamos a poder alcanzar esta sustancia ética, ¿no? Pues está el PowerPoint equivocado, es una interrogación. Al final les voy a leer el último texto. Estas figuras, a la vez, constituyen únicamente uno de los lados de ese devenir, ¿no? Porque está hablando de las figuras de la singularidad, y lo que le interesa es encontrar cuál es la relación entre el yo y el mundo. Un yo y el mundo, un yo y una comunidad que ya se han roto en el mundo moderno, decía antes, porque en el mundo griego hay una armonía. Dice, estas figuras constituyen únicamente uno de los lados, el lado de la autoconciencia, el lado de la subjetividad, a saber, el lado que cae en el ser para sí. Claro, el ser en sí era la conciencia, y la conciencia lo que tenía realidad, lo que tenía empaque, lo que tenía importancia era el mundo, ser certeza sensible, ser entendimiento. En la segunda parte encontramos justamente el concepto de la autoconciencia. La autoconciencia es el para sí, ese hueso del que hablabas antes, ¿no? Y ahora lo que encontramos justamente es ver qué es lo que sucede para que la autoconciencia se convierta en razón. Pero para eso, esa razón, que era una razón observadora, que era una razón teórica, se tiene que convertir necesariamente en razón práctica. Es razón activa. Y esa razón activa actúa sobre el mundo. Lo voy a decir así, cada uno de nosotros tiene distintas actitudes a través de las cuales intenta realizarse a sí mismo a través del mundo.
Es decir, que ya de suyo le ascribe una importancia a eso exterior. Por eso está a punto de conseguir el guión que les decía antes, ¿no? El lado que cae en el decir para sí, o en el que la conciencia cancela sus fines, cancela objeum. No el lado según el cual la propia moralidad brota de la sustancia. Como estos momentos no pueden tener todavía el significado de ser convertidos en fines por oposición a la eticidad perdida, la ética, por tanto, la sustancia ética del mundo griego se ha perdido. ¿O no? Porque les he dicho antes que se trata de recuperarla de otra manera, de forma que el paraíso perdido es la tierra prometida, ¿no? Valen aquí ciertamente en función de su contenido espontáneo y la meta hacia la que empujan es la sustancia ética. Así que estas figuras individuales, egoístas, la del Fausto, vinculada al placer, lust, mejor dicho, al placer erótico, Begirde, la figura de Carmur y la ley del corazón, o incluso la literatura pietista, como dicen algunos especialistas, la lectura quijotesca también, que tiene que ver con la virtud, la idea de la conciencia honrada incluso, están todas vinculadas entonces a intentar enfrentarse a esta eticidad perdida que va a propiciar, como decía antes, el vuelco al espíritu. ¿Qué texto más largo les he traído? Una de las figuras importantes de esta polémica entre los antiguos y los modernos, de este elemento de la unidad ética perdida, y que está solapadamente en este texto, cuando si lo han leído van a ver qué importancia tiene, y si no lo han leído les van a resonar muchas cosas, es la carta sexta que aparece en la educación estética de Schiller. Esta carta es importantísima porque ciertamente no solamente es una figura de la conciencia, la vinculada a Carmul, que os decía antes, de la ley del corazón, sino que también, y esto lo dirán con mi querido, el que fue mi director de tesis, Félix Duque, el saber absoluto termina con una cita de Schiller, y esto es por algo, ¿no? ¿Qué texto es importante para entender qué es lo que está haciendo Hegel al posicionarse en el mundo moderno entre antiguos y modernos? ¿Qué es lo que tiene en mente? Carta sexta. Si prestamos un poco de atención al carácter de nuestro tiempo, nos sorprenderá el contraste evidente entre la forma actual de la humanidad y la forma que tuvo en épocas pasadas, especialmente en los griegos. Los griegos son la cumbre, tienen la sustancia ética, la tenían ya, pero la perdieron. Y ustedes y yo deberíamos preguntarnos una cosa. Les preguntaba antes, ¿Hegel es una conciencia honrada? Primera pregunta. Segunda pregunta. Si ya teníamos la sustancia ética, si había armonía, si había dicha, ¿qué ha pasado? ¿No? Si ya teníamos la comunidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué la hemos perdido? Y entonces, querido Hegel, ¿y cuando alcancemos la sustancia ética que tú dices, se va a volver a romper? ¿Otro desgarro? Entonces, ese es justamente uno de los problemas, porque luego lo podemos comentar, no quiero dar una lectura demasiado crítica de Hegel, pero a mí me parece que es un problema que no termina nunca de solucionar, ¿no? El tema de la sustancia ética, ¿por qué se sale? ¿No? ¿Por qué salimos de la sustancia ética? ¿Por qué la sustancia ética se pierde? Claro, respuesta de Hegel, es que hace falta perder la sustancia ética para poderla recuperar mejor. Hombre, mejor habría sido no perderla nunca, ¿no? El hecho de pensar que es que la sustancia ética se tiene que perder para ganarla mejor, atribuye ya un sentido a la historia. Por eso Hegel es el gran filósofo de la historia. Les leía, les sigo leyendo. En aquel entonces, en la maravillosa aurora de las fuerzas espirituales, la sensibilidad y el espíritu no poseían aún campos de acción estrictamente diferenciados, porque ninguna discrepancia los había incitado a separarse hostilmente y a delimitar sus respectivos territorios. Pero qué distinto entre nosotros modernos. También en nuestro caso se ha proyectado, ampliada, la imagen de la especie en los individuos, pero en fragmentos aislados y sin posible combinación, de manera que hemos de indagar individuo por individuo para componer la totalidad de la especie. Vemos que son los sujetos individuales
sino clases enteras de hombres desarrollan únicamente una parte de sus capacidades. ¿Por qué cada uno de los griegos puede erigirse en representante de su tiempo y no así el hombre moderno? Porque al primero le dio forma a la naturaleza, que todo lo une, y al segundo el entendimiento, Verstand, que todo lo divide. Quédense con la palabra Verstand, entendimiento, que es importante. Entonces, fíjense, en esta carta sexta de la educación estética ya Schiller establece que esta ruptura del mundo griego no es solamente la separación del individuo y la comunidad, sino, sobre todo, se plasma en la figura de diferentes individuos separados, diferentes problemáticas, que es justamente lo que está planteando en el capítulo V, que son estas figuras de la conciencia, ¿no? Textos importantes que hacen alusión exactamente al conflicto entre antiguos y modernos que encontramos en el capítulo V, sección B. En un pueblo libre, la razón está efectivamente realizada. Es espíritu vivo, presente, en el que el individuo no solo es que encuentre su determinación, es decir, su esencia universal y singular, enunciada y presente como cosidad, sino que él mismo es esta esencia y ha alcanzado también su determinación y su destino. Y dice: por eso los hombres más sabios de la antigüedad tenían la sentencia de que la sabiduría y la virtud consisten en vivir conforme a las costumbres del pueblo de uno. Claro, ¿qué pasa con la sustancia ética del mundo griego? Que está relacionada con una inmediatez de la naturaleza. ¿Qué es lo que va a decir Hegel? Que la comunidad tiene el lazo de la comunidad no tiene que estar establecido a través de la inmediatez de la naturaleza, sino de la inmediatez que le dan las instituciones, que es justamente la obra sage de los seres humanos. Entonces fíjense cómo empieza a hablar de los antiguos y los modernos al principio del capítulo, de la sección B del capítulo C, la sección B del capítulo 5, y va a terminar justamente con este elemento de las instituciones que da el paso al espíritu. Otra alusión de antiguos y modernos al final del capítulo C, de la sección C. Estas leyes que al final es aquello que vamos a encontrar de una forma transida de razón y de comprensión. No ahora ni ayer, sino eternamente, cita Hegel a Sófocles, vive y nadie sabe cuándo apareció. Ellas son, sí, estas leyes que sintetizan, que ya es que tenemos ya problemas nosotros, porque no es que sinteticen lo universal y lo singular o lo particular, sino que ya están juntas, siempre han estado juntas. Por eso decía antes que ese guión es lo que vamos a encontrar entonces aquí, ¿no? Otro elemento importante, ¿se me está entendiendo bien? ¿Van bien? Otro elemento importante, al final no estoy siguiendo esto, que una romántica se fija cuando está leyendo este capítulo 5 es la palabra círculo. Fíjense entonces, el contexto en el que está desarrollando Hegel sus figuras relacionadas con una razón activa están vinculadas a los antiguos y los modernos. Los antiguos y los modernos se estudian muy poquito en la Facultad de Filosofía. ¿Por qué? Porque es un movimiento literario y estético. Las figuras de la conciencia, ¿de dónde vienen? Del mundo literario y estético. Ese es uno de los motivos por los que encontramos esto. Tenemos este contexto, esta herramienta para entender el texto y el trasfondo, pero tenemos una segunda herramienta, y es la aparición de la palabra círculo, Kreis. Aparecen varios textos, bastantes, de la fenomenología. Si tienen la traducción de Gómez Ramos, están con la bilingüe, lo van a ver. Aparece el concepto de Kreis, la circularidad del individuo, el círculo de acción, la actividad, el individuo que va a obrar, Handel. Parece pues encontrarse en un círculo en el que cada momento presupone ya el otro y parece, por tanto, no poder encontrar comienzo alguno, porque solo por el hecho llega a conocer por primera vez su esencia original, la que tiene que ser un fin y propósito. Pero para actuar tiene previamente que tener ese fin y ese propósito dentro de esa circularidad. Por eso decía que es un poquito platónico, o neoplatónico, si quieren, ¿no? La idea del círculo.
O sea que, en el fondo, el movimiento que estamos siguiendo en las figuras de la conciencia es un movimiento circular, en el que se está construyendo la mediación a partir de la cual poder suturar la herida entre antiguos y modernos. La actividad, en el texto, en alemán, es tun, por eso os decía que cuidado con Tätigkeit, que un fichtiano aquí se volvería de los nervios. ¿Vale? Actividad, en los textos fichtianos siempre es Tätigkeit, aquí es tun. La actividad, el hacer, tiene el aspecto de movimiento de un círculo que se mueve libremente en el vacío, dentro de sí mismo. Lo mismo se expande que se encoge sin obstáculos y perfectamente satisfecho solo juega dentro de sí mismo y consigo mismo. ¿No es este el movimiento de la conciencia? Reflexión, círculo, dirigirse hacia sí mismo. ¿Y de dónde viene este texto? De Herder. Ensayo sobre el origen del lenguaje. ¿Qué es lo que diferencia a los seres humanos de los animales? Reino animal del espíritu. Sección C, capítulo 5. Justamente el lenguaje. La abeja construye en su colmena con una sabiduría de Heria, una sabiduría que Heria no fue capaz de enseñar a su Numa. Numa, ya saben ustedes que es uno de los reyes de la monarquía romana. Pero fuera de esas celdillas, de su predeterminada labor en ellas, no es nada. La araña teje con el arte de Minerva, pero todo su arte se ha igualmente entretejido en ese limitado espacio de tela. Este es su mundo. Qué admirable es el insecto y qué estrecho es su círculo de acción. Círculo, Kreis. ¿Por qué les he traído a colación esta idea del círculo? ¿Qué importancia tiene? Tiene mucha importancia porque en vinculación con la polémica entre los antiguos y los modernos, hay una discusión en el mundo de la estética y de la literatura en la que se dice que, dado que el mundo realmente bello, armonioso, era el griego, y esto seguramente le sonará, entonces todo arte, me da igual que sea escultura, o que sea arquitectura, o que sea poesía, o que sea teatro, tiene que imitar el mundo griego. La palabra es mímesis. Pero los modernos, y aquí es el elemento más moderno de Hegel, los modernos no tienen que imitar nada, porque su contexto histórico es otro, porque su conciencia histórica ha cambiado. Les recuerdo la aparición del concepto de conciencia histórica a través de este ensayo de Voltaire sobre el origen de las costumbres de los pueblos, ¿no? La palabra clave es poiesis, es producción, es actividad, es hacer. Es justamente esto lo que está haciendo Herder, decir que el hombre construye, hace, produce su mundo, y este mundo es su círculo de acción. Esta imagen va a aparecer en Hegel, pero también va a aparecer en los románticos, en concreto en la figura de el loco, Verrückt, Wahnsinn, que aparece también de nuevo en el capítulo 5. Entonces, si ven, se va estrechando un poco el círculo. Un poco más adelante, uno de los textos, ¿no? Cuanto más pequeña es la esfera de los animales, tanto menos necesitan el lenguaje. Como la esfera del hombre es muy amplio, necesitan un mayor lenguaje. Bueno. Les decía, palabras también que nos tenemos que dar cuenta para ver cuál es el contexto en el que estamos. La palabra delirio, locura y sana razón que aparecen en el texto. Pero no pueden olvidar nunca que los conceptos que utiliza Hegel no son gratuitos, que tienen un sentido. Él va a hablar del delirio del engreimiento. Cuando habla de la ley del corazón, engreimiento se dice en alemán Wahnsinn. Wahnsinn es un sinsentido. No digas, esto es una Wahnsinn, no digas sinsentidos, ¿no? Pero no implica necesariamente una locura. Wahnsinn es cuando por un momento pierdes, no has perdido el pie con la realidad, pero dices alguna tontería, ¿no? Ese sentido de Wahnsinn. Pero también aparece el concepto de Verrückt. Verrückt es distinto. Verrücktkeit des Bewusstseins, es decir, la locura de la razón, que va a tener que ver con el momento en el que sí se pierde pie. Y se pierde pie porque la conciencia se queda encerrada, ensimismada dentro de su círculo de acción, en lugar de prestar atención a lo que considera externo.
Entonces, en este capítulo lo que vamos a encontrar son estos elementos que están dialogando entre sí hasta llegar en esa crítica, decía antes, de la conciencia honrada, a la sana razón, ¿no? Gesunde Vernunft. Elementos que también son importantes a la hora de entender el texto. Distinción entre 3 palabras. ¿Esto lo han visto ya ustedes? ¿Se lo han contado? Tun es hacer, Handel tendría que ver, Hand es mano, pues sería hacer con las manos, es como, a los Hannah Arendt sería como elaborar, ¿no? Elaborar, y Tätigkeit, que decía antes, que tiene que ver con actividad. Hegel, le hace el spoiler antes, se aparta de la Tathandlung, emplea continuamente la palabra Tun, no Tätigkeit. Esto lo tengan por favor muy en cuenta, sobre todo si van a profundizar después en idealismo alemán, y aparece la palabra un poco importante, ¿no? Obrar, Handel, es justamente el llegar a ser del espíritu en cuanto a conciencia, el elaborar, el hacer con las manos, ¿no? Bueno. Otro concepto es que no podemos perder de vista, Ding, Objekt, Gegenstand, Sache, que les decía Handel. ¿Esto aquí la tengo? Habíamos calculado 1 hora y cuarto, hora y media de presentación. Vale. Pero... Venga. Bueno, vamos si entonces no, ya. con tranquilidad, luego hacemos el descanso y ya está. Creo que tenía demasiado. A lo mejor debería seguir mi esquema y así vamos más rápido. Bueno. Uno de los textos que les puede dar mucho miedo es este, con el que ya después de haber hablado de la sustancia ética, para comenzar esta argumentación de sacar a colación figuras individualistas, figuras egoístas, figuras que son características del mundo moderno, a diferencia del mundo antiguo, aquellas que además, después del recorrido que llevamos, van a poder permitir establecer una conexión con aquello exterior, que no es exterior, sino que en el fondo tiene que ver con esa realización, va a ser justamente el enlace con aquello que, según Hegel, bueno, según Hegel no es así, es aquello que había aparecido ya en la razón que observa, que está protagonizada por Kant y especialmente por Fichte, ¿no? El texto, les decía, que les puede dar un poco de susto, pero lo vamos a comentar, es el siguiente. La autoconciencia, Selbstbewusstsein, ha encontrado la cosa como siendo ella misma y se ha encontrado a sí misma como cosa. Es decir, es para ella el que ella sea en sí la realidad objetual efectiva. ¿Les han explicado este texto ya? ¿O al final la razón observable cuando hablaban del hueso de la conciencia? Este texto es importante, la primera parte, porque lo que está haciendo Hegel es resituar el concepto que había aparecido ya en Kant, cuando había criticado la idea de que no es verdad que el ser humano sea una cosa que piensa, una res, sino que en todo caso la trampa que establece Descartes es pensar que él es la cosa que piensa, y Kant le responde que no es la cosa que piensa, sino que es la cosa pensada, de tal manera que la cosa que piensa es una X, no se puede abordar, ¿no? Esto mismo es lo que aparece justamente en la autoconciencia según Fichte, porque lo que encontramos es una conciencia que se pone a sí misma, que es la famosa Tathandlung o la acción de hecho, y se pone como cosa, de tal manera, cosa o Ding, de tal manera que le aparecen dos cosas. El mundo como cosa para la conciencia, pero implica ya una interiorización, y por otro lado también le aparece sí mismo como cosa, que es justamente el punto desde el que va a partir, ¿no? No es ya la certeza inmediata de ser toda la realidad, sino que es una certeza tal que para ella lo inmediato como tal tiene la forma de algo cancelado y asumido. No, porque se da cuenta que él ya no es la cosa que piensa, se da cuenta que él es justamente esta representación. El objeto al que ella se refiere positivamente es, por tanto, una autoconciencia. La autoconciencia tiene la certeza de que este objeto autónomo no es nada extraño para ella,
Sabe, por tanto, que ella en sí ha sido reconocida por él. Es el espíritu que tiene la certeza de tener la unidad consigo mismo en el desdoblamiento de su autoconciencia y en la autonomía de ambos. ¿Qué palabra? Desdoblamiento. Porque lo que encontramos es que la conciencia, para ser consciente de sí misma, deviene dos. Es la acción y el ponerse de la acción. Por eso va a decir justamente Fichte que el yo es actividad. Este yo es actividad se relaciona con la poiesis, que decía antes, de los modernos, pero también se relaciona con otra de las afirmaciones que aparece en el primer Fausto de Goethe. En el principio era la acción. La razón activa que aparece en el capítulo 5 tiene que ver justamente con esta idea de una razón que es, de una conciencia que es actividad, que es razón, pero que se circunscribe a elementos singulares, como decía antes. Bueno, vamos a empezar con la primera figura, que si no veo que me estoy alargando más de la cosa. Por lo menos espero que este contexto les sirva. Voy a intentar... Bueno, 1 hora para 3 folios. Bien. La primera figura que decía antes está normalmente relacionada, o se relaciona con Faust, con el Fausto de Goethe de 1808. El Fausto, según Hegel, va a aparecer como la figura más pobre de todas las figuras del espíritu. Es una figura que, aunque el parágrafo se titula Lust, como ustedes saben, lo que siente es Begierde, que es justamente esta idea que les decía antes de pasión erótica o el chimeroso. Y esto es importante por lo siguiente. Dentro de lo que sea Fausto y lo que vaya a hacer Fausto con este Begierde, hay un momento en el que Fausto se puede entender, Fausto que hace un pacto con Mefistófeles. Este es un punto que es importante. Un pacto con Mefistófeles porque si están ustedes pensando en los textos de este capítulo, de esta sección B, dice: ha dejado atrás como una sombra gris y evanescente la ley de Lezos, esta figura de la singularidad, ¿no? Esta primera figura individualista, perdón. Ha dejado detrás la ley de Lezos y de la existencia, los conocimientos de la observación y la teoría, pues no dejan de ser un saber de alguien cuyo ser para sí y cuya realidad efectiva son otros que los de la autoconciencia. Este texto es muy importante porque si dan ustedes cuenta, en el fondo Fausto es una respuesta al afán teórico, al afán de la razón teórica de Kant, en el fondo también a este intento fracasado, según Hegel, de una razón práctica en Fichte, y lo que encontramos es que Fausto representa este sabio que se da cuenta que nunca podrá encontrarse a sí mismo a través de la teoría, a través de la razón simplemente que observa, a través de él en sí. Entonces lo que intenta es extraer algo del mundo. Y esta idea de extraer algo del mundo, les decía antes que es importante porque yo no sé si han leído ustedes el Fausto o conocen de qué va. ¿Lo han leído? ¿Saben de qué va? Bueno. Fausto, muy brevemente, porque luego si quieren me pueden preguntar más al respecto, Fausto es la figura del sabio que se ha pasado la vida estudiando. Y hay un momento en el que se siente completamente vacío. Se siente vacío porque nada de la teoría, nada de lo que estudia, nada de lo que está aprendiendo le permite llenar ese vacío que tiene, ¿no? Un vacío que es justamente el vacío de la era moderna. Y como piensa que ha tirado su vida, porque ya es anciano estudiando, le aparece una figura que es la de Mefistófeles. Mefistófeles le propone
le propone un pacto según el cual si él consigue llenar ese vacío que siente en su interior, Fausto tendrá que darle el alma. Luego podemos hablar de lo que pasa en el segundo Fausto, pero no nos interesa porque no aparece en Hegel en este momento, ¿no? Es importante porque Fausto lo que hace es pactar con un espíritu terrestre para poder saciar ese vacío que siente. ¿Y cómo consigue llenar ese vacío que siente? Pues buscando a otra persona fuera. Es la figura precisamente de Margarita. Intenta llenar su poros, diría un griego, su vacío, reconociendo a otra persona. Para que esa persona le ame carnalmente, y haya justamente esa idea del begir de que les decía antes. Pero es importante que sea Fausto el que sea Mefistófeles, la figura del diablo, quien pacte con Fausto, porque Goethe ha escrito mucho antes, un poema, 8 años antes, 12 años antes, que se llama Prometeo. Prometeo es una recuperación del mito de Prometeo, en el que Prometeo se convierte en un benefactor de la humanidad. Yo no sé si esto lo conocen. Lo que hace es rebelarse contra los dioses. Dice, yo no quiero seguir sirviendo a los dioses. Y lo que quiero hacer es construir un mundo que nada tenga que ver con Dios. Entonces, el último verso es muy conocido. Aquí me afianzo y formo hombre según mi idea, a ese linaje semejante a mí, para que sufre y llore, goce y se alegre y te desprecie como yo, ¿no? El famoso Ich famoso, ¿no? Yo voy a construir un mundo sin necesidad de los dioses. Yo como persona individual, yo como titán, voy a construir un mundo a mi imagen y semejanza. Lo que pasa es que este Prometeo fracasa, claro. Y entonces tiene que aparecer Fausto, que justamente se da cuenta que él no es un dios ni lo va a hacer jamás, ¿no? Tenía por aquí un texto de Fausto que ahora no encuentro. Bueno. Los textos en los que hace referencia justamente a este pacto con el demonio, con Mefistófeles, ha dejado atrás esta figura, decía antes, del placer, como una sombra gris y evanescente, la ley del ethos y de la existencia, los conocimientos de la observación y la teoría, pues no dejan de ser un saber de alguien cuyo ser para sí y cuya realidad efectiva son otros que los de la autoconciencia. Entonces, ya no le interesa la razón observable, no se va a realizar así, ¿no? En lugar del espíritu de apariencia celestial, de la universalidad del saber y del hacer, donde la sensación y el disfrute de la singularidad no dicen nada, quien ha entrado en ella es el espíritu terrestre, Mefistófeles, para quien solo el ser que sea realidad efectiva de la conciencia singular vale como la realidad efectiva y verdadera. Entonces, claro, lo interesante de la figura de Fausto es que aunque ciertamente lo que hace es egoístamente busca su placer en el exterior, al reconocer la figura de un otro, justamente lo reconoce. Y en ese reconocimiento lo interioriza. Uno de los elementos que aparecen en Hegel cuando cita a Fausto es el siguiente, ¿no? Antes lo hablaba con Clara, que hay aquí una manipulación textual maravillosa, ¿no? Les voy a leer el texto de Hegel y después el texto de Goethe. Hegel dice en el texto de la fenomenología: desprecia el entendimiento y la ciencia. Verstand und Wissenschaft. Del hombre supremos dones. Gaben. Los dones van a aparecer en la sección A, en la sección C, en la primera parte. Al diablo se ha entregado y debe ir hacia el abismo. Muss zugrunde gehen, ir hacia el abismo, zugrunde gehen también significa morirse, ¿no? Entonces ya aquí Hegel pues está diciendo que la pobre conciencia del pobre Fausto pues va a acabar muy mal, ¿no? ¿Qué encontramos en Goethe? Si desprecias Vernunft und Wissenschaft, la razón y la ciencia, ha modificado
y ha cambiado Verstand por Vernunft, que son la fuerza suprema del hombre, quita el efecto de los dones, y solo en las artes mágicas e ilusorias, por el espíritu de la mentira, te deja reforzar, ya eres mío, de forma incondicional. Pero no dice que acabe mal. De hecho, esta es la cosa, ¿no? Que les hago el spoiler, Fausto mal no acaba. Bueno, es interesante entonces que vean que Hegel tiene siempre en la cabeza esta obra de Goethe, que tiene además en la cabeza esta idea de que a través del reconocimiento del deseo del otro se produce entonces una primera vinculación de la comunidad y del sujeto individualista, y aparece de nuevo la idea del círculo. La individualidad entra en escena como un círculo. Acuérdense de lo que hemos visto antes de Hegel, cuyo contenido es la referencia pura desarrollada de las esencialidades simples. Por eso, la realización efectiva que se ha alcanzado de esta individualidad no consiste sino en que ella ha expulsado este círculo de abstracciones fuera del enclaustramiento de la autoconciencia simple para arrojar al elemento del ser para ella o a la expansión objetual. ¿Qué significa esto? Que el mundo ya no es un abstracto, sino que lo ha personificado, lo ha particularizado justamente en la figura, ya no es abstracta, es bien concreta, de Marguerite, bueno, de su amor o de esa persona, no aparece el nombre en la fenomenología, con la que encontrar placer. Entonces, ¿cuál es el problema de esta figura de la conciencia? Pues son varias. Lamento mucho que no hayan leído el Fausto porque se lo voy a destripar un poquito. En la primera parte, Fausto quiere consumar con Margarita, pero Margarita es una joven virtuosa. Entonces, claro, ella no quiere consumar, ella primero hay que casarse, ¿no? Y entonces Fausto le convence, le dice, bueno, venga Margarita, ya verás, si luego nos casamos, tú di que sí. Y entonces, para poder pernoctar con Margarita, le da un liquidito para que duerma su madre. La cuestión es que Margarita, pues la pobrecita, pues mata a su madre. Bueno, Margarita, por varias cosas que aparecen en la obra, no se lo voy a contar para que ustedes lo lean, es llevada al cadalso y la matan. Entonces, dice Hegel que aquí aparecen dos cosas. Una, y esta es importante, que es verdad que al principio es de hecho la acción, que lo importante es la acción que actúa, que por supuesto esta es la dimensión importante que tenemos que pasar en este para sí, pero que Fausto, uno de los errores fundamentales que comete es que se centra en la actividad y no reconoce el producto de su acción. Somos nuestras acciones, somos nuestras cosas, nuestras Sachen, ¿vale? Y Fausto justamente lo que nos hace es reconocer ese producto suyo. Pero es que en segundo lugar, él, que pensaba que tenía una conciencia tan potente que podía hacer lo que quisiera con el mundo, se encuentra con que el mundo le da respuesta. Es decir, que hay leyes fuera del mundo que él entiende como destino, que él, mejor dicho, no termina de entender y que le parecen leyes universales, abstractas y que no entiende absolutamente nada. Pero claro, este elemento en el que esta figura de la conciencia fracasa, porque fracasa como individualidad, porque nunca llega a poder saciar este vacío, porque nunca reconoce su acción, los resultados de su acción, sus obras, porque considerando que su voluntad es todopoderosa, se da cuenta que tiene una realidad cuyas leyes se le imponen y no sabe de dónde vienen. Por otro lado, y esto es lo positivo, según Hegel, al menos, reconoce al otro, reconoce a Margarita, Hegel no habla de Margarita, reconoce a esa persona con la que busca su placer de alguna manera. Y esto es importante por lo siguiente también, porque es una respuesta al capítulo 4. Es una respuesta también a la conciencia, a la dialéctica entre el amo y el esclavo, porque no quiere matar a la otra persona. Lo único que hace es considerarla un medio para sus fines.
pero la sigue reconociendo al fin y al cabo como persona y reconoce que él la necesita para realizarse. Y es consciente, entiende de este elemento, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que hacemos una vez? A las 6:30 me avisas, ¿vale? Es que me estoy... ¿Van ustedes bien? La segunda, ¿qué es lo que sucede entonces para pasar de esta primera figura del Fausto, de este placer, a la segunda figura, ley del corazón? Ay, que el mundo es tan injusto, el mundo es tan duro, el mundo es tan duro que yo voy a cambiarlo. Pero ¿con qué? ¿Cómo lo voy a cambiar? Claro, el punto importante aquí es que antes veíamos esta conciencia, esta figura de la conciencia, lastrada de egoísmo, de deseo, que encuentra leyes en el mundo que no entiende, y ahora lo que encontramos es una figura de la conciencia que entiende que él tiene una ley moral en sí mismo. ¿Esto les suena? Tiene una ley moral y el mundo externo es hostil. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace esta conciencia? ¿Qué es lo que hace esta figura de la conciencia? ¿Me quedo en mi casa? ¿No hago nada porque el mundo es cruel y hostil? ¿O lo cambio? Intento transformar el mundo. Esta es justamente, y ahora sí, la figura prerromántica por excelencia, que son justamente Die Räuber, los bandidos de Schiller. También de forma muy rápida, porque no quiero consumir demasiado tiempo, si tienen ustedes dudas me lo preguntan después. Pero, ¿los bandidos de qué va? Los bandidos son dos hermanos, Karl y Franz. Karl es el protagonista de la historia, pero Karl es un bandido. Es un bandido que tiene razones, tiene motivos para entender que el mundo es despreciable y que él va a llevar a término, con la ley de su corazón, un mejoramiento de este. Y aquí hay un problema, dice Hegel. Ley del corazón. Ley apunta a universalidad. Corazón apunta a individualidad, particularidad, singularidad. Por tanto, ley del corazón es contradictorio. No puede haber una ley del corazón. Yo tengo una ley del corazón. Y Clara tiene otra ley del corazón. Y cada uno de ustedes tiene una ley del corazón. ¿Se imaginan qué movida, y perdón por el vocabulario, qué historia se montaría si cada uno de nosotros quisiéramos transformar el mundo con nuestros motivos, con nuestras leyes del corazón? Y si se dan ustedes cuenta en el texto, cuando lo estoy leyendo, de repente Hegel cambia. Le habla de ley del corazón, de repente habla de la ley de su corazón y de repente habla de las leyes de los corazones. Claro, porque cada uno de nosotros tiene una. Se monta una tremenda, ¿no? Les he traído aquí una cita de Karl Moore. Pobre de mí, necio, que creí erróneamente embellecer el mundo por medio de la atrocidad y mantener las leyes con la anarquía. Yo lo llamaba venganza y derecho. Me arrogué, oh providencia, reparar los desperfectos de tu espada y subsanar tus injusticias. Pero, oh, puerilidad presuntuosa, engreimiento, ¿no? Aquí estoy al borde de una vida terrible y descubro ahora con llanto y crujir de dientes que dos personas como yo, pues imagínense, si cada uno tiene la suya, arruinarían todo el edificio moral del mundo. Sittliche Welt. No se puede alcanzar entonces la sustancia ética ni la comunidad desde un yo particular que se arroga una ley del corazón que considera que es universal. Porque entonces, si cada uno de nosotros tiene una ley universal, en el fondo no es más que una ley particular que yo exteriorizo, que yo proyecto fuera, que yo impongo. Y dice Hegel que aquí esta conciencia tiene varios problemas, ¿no? También, por cierto, les comento que hay algunos autores que han entendido que esta idea del corazón podría tener que ver con Pascal y también con algunos escritos de literatura pietista, que era lo que se solía leer para entretenerse, de voluntades virtuosas y demás, ¿no?
Hegel dice que el problema de esta conciencia es lo siguiente. En primer lugar, vamos a pensar que mi ley del corazón la consigo imponer. En el momento, dice Hegel, en el que esta ley del corazón queda fuera, ya no es mía y por tanto ya no la reconozco como mi ley del corazón, así que no me vale. Otro problema que dice Hegel, bueno, que todos nosotros estemos luchando por nuestras leyes del corazón. Esto es una guerra de todos contra todos, pensando que cada uno de nosotros está construyendo el mejor de los mundos posibles, pero no escuchando a la comunidad realmente, lo que hacemos es destruirlo, ¿no? Entonces esta figura de la conciencia tampoco vale, ¿no? Pero tiene un elemento positivo, dice Hegel, y es que esta conciencia se da cuenta, y pasamos a la tercera figura de esta sección, se da cuenta, dice Hegel, de que si quiere construir un mundo ético, tiene que eliminar la individualidad, tiene que eliminar al individuo. Este es el tercer elemento. Les había traído textos en los que aparecen los corazones, de sus corazones, bueno, con las páginas de Gómez Ramos, con el 159. La virtud y el curso del mundo. Claro, aquí entramos en la tercera conciencia, que es la figura de la conciencia quijotesca. Ya les he adelantado alguna cosa, y entre las cosas que les he contado es que Hegel no sabía español y está utilizando la traducción de Ludwig Tieck. Ya he adelantado algunas cosas, y entre esas cosas que he adelantado ya les he dicho que aquí sí podemos encontrar una crítica más directa al romanticismo, pero siempre a través de esta traducción de Tieck. Bueno, a ver, cosas por aquí. La figura del... A ver, iba a seguir mi esquema para no cobre más tiempo, es que me pongo nerviosa. A ver. En la tercera figura les decía, la figura va a ser la del Quijote, que se considera la figura de la virtud. Va a haber una discusión bastante encarnizada acerca de esta virtud, porque es verdad que si hay un capítulo bien escrito, sarcástico, paradójicamente irónico, de la fenomenología es este. Hegel se está metiendo con las ínfulas virtuosas del siglo XVIII. Se está metiendo, por supuesto, con Rousseau. Se está haciendo una crítica a muchísimas corrientes de la época. Pero estamos en figuras literarias y en este caso el Quijote aparece de forma muy preeminente. Preeminente por lo que les decía, porque es la traducción de Ludwig Tieck, pero también aparece de forma preeminente porque dice Hegel que este caballero de virtud, así aparece muchas veces en el texto, ustedes lo verán, lo que intenta es algo imposible. Él dice que el problema son las individualidades, lo voy a decir así, que el problema es el egoísmo, que el problema es que cada uno quiere aplicar su ley del corazón, que cada uno quiere aplicar lo que él piensa que es bueno, y al hacerlo, hace peor al mundo. Y claro, cuando al hacerlo piensa que hace peor al mundo, dice, lo que tengo que hacer yo es dejar de actuar. Entonces, en un primer momento, intenta transformar con hazaña, que decía antes como el Quijote, un mundo que no funciona como debe. Hombres injustos que no funcionan como deben, más que un mundo injusto, ¿no? Justamente la ley de los corazones, con cada uno sus egoísmos y sus intereses, le muestra el camino de virtud que el problema son las singularidades. Luego el problema no es el mundo. Ostras, ¿qué problema tenemos aquí? Porque si el problema no son las individualidades, sino el mundo, entonces, si no fuera por el egoísmo del ser humano, el mundo sería bueno. Si nadie actúa, el mundo sería bueno. Pero a estas alturas, ¿ustedes piensan que Hegel va a sostener que el bien es algo dado?
Claro, el bien no es algo dado. Dice Hegel que este caballero de virtud experimenta varios problemas. En primer lugar es pensar que el bien tendría que ver con algo dado, que aparece de forma gratuita, que él no tiene que actuar ni hacer nada al respecto, porque ya saben ustedes que el bien se va a conseguir precisamente cuando hago algo al respecto, un bien efectivo, dice Hegel, ¿no? Pero por otro lado, el caballero de virtud decide dejar de actuar. Pero cuando decide dejar de actuar, necesariamente tiene que también querer que los demás dejen de actuar para que también sean caballeros de virtud. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Y dice Hegel, claro, empieza a establecer una especie de lucha de esgrima ante el espejo, ¿no? El texto así conocido es este. La virtud ha montado una emboscada con su creencia en la unidad primitiva de su propósito y de la esencia del curso del mundo, de suerte que esa unidad ataque por la espalda al enemigo durante la lucha y haga cumplirse en sí aquel propósito, con lo que para el caballero de la virtud su propia actividad, fíjense que pone tú, no te, Tizcay, y lucha resultan propiamente. De hecho, un duelo de esgrima frente al espejo, duelo que él no puede tomar en serio, porque su verdadera fortaleza la pone en que el bien sea en y para sí mismo, ¿ven? No, el bien no puede ser algo dado, tiene que ser en para sí mismo, ni el en sí, ni el para sí, sino en esa confluencia, ¿no? Y dice, y el duelo ante el espejo, Spiegel Fechterei, que él no debe dejar que se ponga serio. Claro, porque si es un duelo frente al espejo y se mancha las armas, deja de ser virtuoso. Entonces es un duelo en el que no puede haber lucha real, ¿no? Y esto es interesante porque les he hablado antes del concepto de duplicación, ¿no? De un desdoblamiento, de cómo la conciencia se reconoce a sí misma y de cuando se reconoce a sí misma de repente son dos. Les decía antes los conceptos de Wahnsinn y el concepto de Verrückkeit. Wahnsinn, esto es un sinsentido, Verrückkeit, volverte loco. ¿Qué es lo que sí aparece en el romanticismo? Que hay un duelo frente al espejo, ¿no? Un duelo frente al espejo que produce justamente la muerte de la conciencia. El caso paradigmático, ¿han leído ustedes William Wilson, de Edgar Allan Poe? William Wilson, que se combate contra sí mismo. O han leído Eta Hoffmann, el ejemplo del Doppelgänger, del doble. Esto, por supuesto, es literatura mucho posterior, pero lo que no es posterior es un texto de Jean Paul, conocido como Richter, que se llama Sieben Käse, de 1796, en el que aparece la figura del doble ante el espejo. Entonces Hegel está recuperando elementos literarios que vienen justamente de aquí. Pero en este duelo ante el espejo no hay ninguna muerte, como les decía, ¿no? No se puede hacer, no hace nada, ¿no? Tiene justamente que dejar de actuar. Pero sí es interesante, en este texto que les acabo de leer, que esta razón activa, que era egoísta, que buscaba realizarse en otra conciencia, ha pasado a una conciencia que quiere, ya no es el bien egoísta, quería cambiar el mundo para mejor. Al cambiar el mundo para mejor se da cuenta que a veces lo que tú crees que es bueno no lo es tanto y lo que produces es una destrucción del mundo. Pero fíjense, siempre hay una relación de repente con el mundo. Yo lo necesito para realizarme y el mundo me necesita a mí. Y el tercer elemento lo que encontramos es esa virtud que se da cuenta de que actúe de forma virtuosa o no, deje de actuar de forma virtuosa o no. Hay una cosa que se llama el curso del mundo, Weltlauf. Algunos comentaristas han entendido que en estos textos aparece la mano invisible de Adam Smith, en el que al final en las acciones de los hombres acaba apareciendo el bien. Pero es importante este aparecer el bien, una fenomenal, a ver si lo digo bien, ¿me pueden ayudar? Fenomenalización, ¿no? ¿Cómo? Sí, Bueno, acción. Hay una realización del bien a través de las obras. Caramba. Fausto no se había reconocido ni de broma como obra.
era consciente de su acción, pero las consecuencias, él no es responsable de nada. Pero si se dan ustedes cuenta, en esta tercera figura, somos conscientes de que nosotros, a través de nuestros actos, en relación con otros, hacemos posible el bien en y para sí. Y esto es interesante, ¿no? La obra, Saja. Hay muchos testigos que les había traído. Son y 20. ¿Están ustedes cansados? ¿Van bien? Vamos entonces con la tercera, la última parte de mi intervención. No me puedo creer que lleve ya 1 hora y media. Espero que no les esté aburriendo y les esté sirviendo de muchas cosas. La sección C, el apartado quinto, sección C, va a tener que ver con justamente este en y para sí que les mencionaba antes, ¿no? Hay también una discusión interesante en este reino animal del espíritu y el engaño, la cosa misma. Pero la cosa misma, ¿qué significa? Damos un paso más. Damos un paso más porque en este intento de suturar la diferencia que había entonces entre el mundo y el yo va encontrando cada vez más conciencias, más autoconciencias, y sobre todo también reconoce que él se hace en el mundo, se hace en ellas, y el mundo se hace a través de sus propios actos. Y además se da cuenta de que él no solamente actividad, sino que es sus actos, ¿no? Decía antes, la cosa misma. El individuo entonces, dado que sabe que en su realidad efectiva no puede encontrar nada distinto de la unidad de esta con él, o distinto a la certeza de sí mismo en la verdad de esa unidad, y sabe por tanto que alcanza sus fines, no puede sino vivir la alegría en sí. Las traducciones de Gómez Ramos. Yo soy muy maniática, bueno, supongo que todo el mundo. La palabra que utiliza Hegel para vivir es erleben. Me parece que es importante. Erleben es experimentar. Y fíjese el prefijo reflexivo. ¿Alguien les ha contado la importancia de erfahrung? ¿No lo habéis visto? Bueno. Es un prefijo alemán, aquí Clara también nos puede ayudar mucho en esto, que significa justamente reflexión. O sea, no es una cosa que yo viva sin más. Fahrung tiene que ver con fahren, con conducir, con viajar. Erfahrung no es solamente que yo vaya de aquí a allí, o vivir que yo esté aquí, sino que hay un movimiento reflexivo. Me lo apropio. Por eso lo que encontramos es la experiencia de la conciencia. Erfahrung, ja Bewusstsein. Y aquí encontramos lo mismo. Vivir, erleben, experimentar. No es que a mí me cuenten de qué va la fenomenología, es que yo la lea. Por eso ya se lo habrán contado, ¿no? Con Hegel, maravilloso. Me voy a leer el capítulo final. Vale, no te enteras de nada. Porque lamentablemente hay que pasar por este calvario de la conciencia, ¿no? Tienes que leerlo todo para entenderlo. Es justamente esta interiorización, ¿no? Entonces, todas estas figuras lo que hacen es contraponer la singularidad, el egoísmo, la individualidad, hasta darnos cuenta justamente de que podemos tener una vinculación, que sentimos, tenemos la certeza que hay algo en el mundo que nos la jugamos con el mundo, que hay algo que tiene que ver con nosotros. Por eso este último apartado responde al intento de dar cuenta de esta sustancia ética que les mencionaba al principio. Está maravilloso, la razón observable. Papá, aquí la conciencia es un hueso, Fichte, Kant, la razón práctica, todo maravilloso, la razón que actúa, está muy bien. Pero, ¿qué pasa entonces cuando intento actuar éticamente? ¿Qué pasa entonces cuando intento actuar éticamente, lo que implica la relación con otras autoconciencias? ¿Qué pasa entonces cuando soy consciente de que soy mis actos? ¿No? Que soy, por decirlo, lo que dice Hegel, la cosa misma, ¿no? Lo que estoy buscando en la cosa misma. Hegel, en este momento, tiene un motivo, el que ya he puesto encima.
en esta primera figura, aunque voy a ir rápido, espero ir segura para que se me entienda bien y no sea un hueso, esto sí. En esta primera figura, la figura es la conciencia honrada. Esto es la conciencia importante. Hegel dice algo muy interesante. Dice que cada uno de nosotros, acuérdense del texto que les he puesto antes de Goethe, cada uno de nosotros tiene un don o tiene una capacidad. Y esa capacidad le permite escribir una fenomenología del espíritu, escribir unas cartas estéticas o, yo qué sé, dibujar la pesadilla de Fuseli, ¿no? Le permite construir algo, hacer, Handel, ¿no? Le permite incluso hacer una obra, Werk, ¿no? Y en el momento en el que realiza este elemento que tiene que ver con nuestras capacidades de cada uno de nosotros, porque somos distintos, nos realizamos a nosotros mismos, pero al mismo tiempo realizamos un universal. Porque en el momento en el que yo estoy aquí como una loca, como puedo, intentando entender lo que dice la fenomenología, y ustedes también lo están intentando, estamos en la cosa misma. ¿Se dan ustedes cuenta? Es increíble. Las diferencias de cada uno de nosotros nos permiten, a través de la consecución de un objetivo común, vincularnos en una comunidad. Ya no es un interés particular, sino es el interés de entender la cosa misma. Es la cosa, decía antes, del pensar, ¿no? Esta unidad es la obra verdadera, dice Hegel. Es la cosa misma, Sache selbst. Ya no es Ding, cosa. Ya no es Gegenstand, objeto. No, es Sache. ¿Qué quiere decir Sache? Pues es la construcción de ese universal a través de las individualidades. Y una construcción de las individualidades a través de ese universal. Ya no es ni un polo ni es otro. Nos vamos acercando entonces a ese guión que les ponía antes, que se afirma sin más y que es experimentada, aprendida, como lo permanente, independiente de la cosa, Sache, que es la contingencia de la actividad, tun, hacer, individual como tal, de las circunstancias, de los medios y de la realidad efectiva. Estamos buscando de la cosa del pensar. En este texto hay una cosa muy interesante y es que Hegel está diciendo que cuando uno de nosotros expone su trabajo, para saber si tiene universalidad, tiene que exponerlo a lo público, tiene que ser sometido a discusión, a crítica, a preguntas, porque si no, ¿qué es? Es un ejercicio un poco onanista, ¿no? Pero ¿qué pasaría? Egoísta, como veíamos en las tres primeras figuras, pero ya no se trata de esto. Y entonces, con esa conciencia honrada, se expone un contenido. Lo que pasa, dice Hegel, y por eso he puesto aquí un circo, es que podemos encontrar también aquí una crítica de Hegel a la academia, a las obras de arte, por supuesto, a las que Hegel no tiene mucha simpatía, pero también a la academia. ¿Cuándo? Cuando alguien, por ejemplo, da una conferencia, pero desde luego no le interesa la cosa misma, lo que le interesa es su ego. Conocemos a unas cuantas personas así, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces? Engaño. Reino animal del espíritu y del engaño. Reino animal, ¿cómo se dice en alemán? El Tierreich, ¿no? El reino animal. Pero también tenemos el Tierschau, ¿no? El circo. El circo en el que muchas veces, pensando que estamos con la cosa misma, en el fondo, estamos intentando mostrarnos a nosotros mismos. Voy a ser muy mala. Como cuando alguien está dando una conferencia y dice, yo tengo un comentario. ¿El comentario es para aportar en la cosa misma o para que todo el mundo sepa lo muchísimo que sabes? Si es para mostrar lo muchísimo que sabes, ¡hala! Para atrás, figuras de la sección B. Si es realmente porque quieres aportar a la cosa misma, entonces vamos en dirección al capítulo del espíritu. Claro, textos aquí interesantes, ¿no? A ver, al indicar por consiguiente que son ellos mismos quienes han producido esta cosa, o donde no es el caso, al ofrecer y prestar su ayuda, aquella conciencia está al contrario más allá de donde ellos se creen que ya está,
A ella lo que le interesa de la cosa son sus propias actividades y afanes. Tun und Treiben, tun, hacer. Y al darse cuenta de esto era la cosa misma. Y los otros se sienten engañados. Entonces, hay veces en los que lo que estoy hablando es de mi libro. Esto, ustedes son muy jóvenes. Francisco Umbral dijo, yo he venido aquí a hablar de mi libro, no de la cosa misma. O sea, voy a hablar de mí. Entonces dices, tío. Pero luego, por otro lado, están las personas en las que yo me incluyo, en las que tú piensas que estás hablando de la cosa misma y al final un poquito de ego sí hay por ahí metida, ¿no? Y entonces, oye, me siento engañado. Claro, porque no estamos hablando de la cosa misma muchas veces, ¿no? Pero de hecho su mismo apresurarse para ayudar no era otra cosa que esto. Ellos querían ver y mostrar su actividad, no la cosa misma. Es decir, querían engañar al otro justamente de la manera en que ellos se quejan de haber sido engañados. Vale, sí, yo me quejo de que tú me hagas una pregunta, que es un comentario, que es para que todos sepamos lo muchísimo que sabes. ¿Lo han hecho ustedes alguna vez? Lanzo la pregunta, ¿no? Bueno. Dicho esto, claro, importante de esta primera figura, y ya voy avanzando hacia las dos siguientes. Lo importante de esta figura, dice Hegel, va a ser precisamente que en esta actividad individual se ofrece la posibilidad de una universalidad, que tiene que ser puesta de manifiesto justamente en el espacio público, no en el espacio inmediato de la naturaleza, sino en el espacio de la reflexión, en el espacio de la razón, en el espacio, lo voy a decir, de las instituciones. Por ejemplo, la institución académica, o incluso, y digo esto con motivo, instituciones políticas, porque a eso vamos en la sustancia, en el capítulo del espíritu, ¿no? Encontramos la segunda figura, que es la razón legisladora. En la razón legisladora, voy a ser escueta por la hora, luego me pueden preguntar más al respecto. Hegel vuelve a introducir el elemento que estamos en la razón práctica, la razón que actúa. Vuelve a introducir la crítica a Fichte y especialmente a Kant, al Kant de la fundamentación de la metafísica de las costumbres y al Kant de la crítica de la razón práctica. Ya me aplauden, ¿eh? En esta recuperación de Fichte y de Kant que encontramos en esta segunda figura, razón legisladora, lo que le va a interesar a Hegel es ver si realmente las formulaciones universales dan cuenta de la individualidad. Por ejemplo, debes decir la verdad. Amarás al prójimo. Son ejemplos que pone Hegel, los que ustedes lo han leído. Entonces, Hegel se pone a analizar estas máximas. Son máximas universales, pero Hegel dice que es formalismo vacío. Ya se lo habrán comentado en varias conferencias, varios compañeros, que Hegel tiene atravesado a Kant. El tema del formalismo, del imperativo categórico, le tiene negro. Y en esta figura, en esta sección, vuelve sobre ello, ¿no? Dice, pero ¿cómo es posible realmente que tenga un contenido en el que haya una vinculación de los individuos, de las particularidades con lo universal? Dice, bueno, en el fondo, si me pongo a pensar en el imperativo categórico o me pongo a pensar en debes decir la verdad o amar al prójimo, aparecen textos muy interesantes de Hegel, reflexiones muy interesantes, porque una de las cosas que dice es, claro, para decir la verdad, antes tengo que saber la verdad. Para saber la verdad, tengo que darme cuenta, si no he elevado a opinión, no he elevado a universal, lo que era una mera opinión. Si tengo que añadir condicionantes para decir la verdad, antes tienes que conocer la verdad, y por tanto para conocer la verdad tienes que hacer el esfuerzo de conocer la verdad, empiezo a introducir un montón de cláusulas particulares a la fórmula universal. Entonces, estamos hablando de que las leyes estarían vinculadas a contenidos universales formalmente vacíos o tienen que estar acotadas a la contingencia a través de cláusulas y requisitos que se den en cada situación.
Claro, otro ejemplo que pone Hegel, amarás al prójimo como a ti mismo. Bueno, vamos a quitar el como a ti mismo, porque si eres un depresivo, no amarás mucho. Amarás al prójimo. Esto, en principio, es fantástico, ¿no? Y en los escritos de juventud de Hegel, ustedes conocerán que Hegel admira muchísimo al cristianismo justamente por el concepto de amor. Por cierto, que también viene de Schiller, ¿no? Pero Hegel, y esto, de verdad, les invito a que lean la fenomenología y esta sección simplemente por esto, que no lo he traído. Hegel dice que amar al prójimo está muy bien, pero que hay que saber amar al prójimo con entendimiento. El amor inteligente, porque es más factible hacer daño a alguien con un mal amor que con el odio, dice. Fijaos, ¿no? Entonces, claro, introduce este problema de cómo puedo introducir lo universal y lo particular. ¿Cómo puedo entonces vincular una ley con muchísimas contingencias particulares? Desde la propia individualidad, desde el individuo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hacemos una ley que sea de todos y al mismo tiempo esté constituida por un montón de particularidades? Y pasamos a la tercera figura. Razón que examina leyes. Y fíjense, el spoiler final, ¿no? Los versos de la Antígona de Sófocles. Claro, aquí Hegel vuelve con el tema del imperativo categórico de Kant y utiliza un ejemplo que Clara conocerá muy bien y algunos de ustedes utiliza el ejemplo de la propiedad privada. También es una referencia a Rousseau aquí. Y Hegel dice que, bueno, vamos a ver. A nivel teórico, principio de no contradicción. O sea, no puedo afirmar una cosa y su contrario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Entonces, a nivel práctico, porque nos da igual. Yo puedo elevar al máximo universal, no habrá propiedad privada. Y puedo elevar al máximo universal que haya propiedad privada. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Tiene que haber propiedad privada o no tiene que haber propiedad privada? Porque ambos cumplen el criterio kantiano. Lo puedo elevar al máximo universal. Entonces, a ley universal. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, esta es justamente la razón que examina leyes, la razón que se da cuenta de que en las leyes, a nivel práctico, en esa razón que actúa, ya aplicada a la comunidad, aceptamos una cosa y su contraria. Y entonces, dice Hegel, en este camino en el que tenemos que intentar construir una forma en la que las particulares de cada uno de nosotros no sean eliminadas por un formalismo vacío. Y al mismo tiempo es necesario una ley para poder construirnos en comunidad. Es necesario replantear no elementos que tengan que ver con una máxima mía. Es que Kant, la marinera, es el yo también. Es el individuo. Actúa como si tu máxima podría ser elevada a la universal. Mi máxima, esto no es de nuevo el yo individual del mundo moderno. Y dice Hegel, más que este yo, ¿no deberíamos estar hablando de instituciones? Cuando yo hablo del amor, ama a los demás, está muy bien este principio como principio individual, pero lo puedo formular de forma que pueda ser aplicable por todos, y cada uno de nosotros en una comunidad sin estar formalmente vacío, decía antes, ni estar vinculado a contingencias. ¿Quién elige las contingencias? ¿Quién sabe cuándo la ley funciona y cuándo no? ¿Quién sabe cómo podemos relacionarnos sin quién no y quién no? Y en todo este camino, dice Hegel, que aquí encontramos realmente la sustancia ética. Porque, ¿por qué? Les decía antes, la sustancia ética que encontrábamos en la antigüedad, la perdimos. Y les decía, con Hegel. La respuesta que da, bueno, pues ahora me voy a desdecir, porque vaya con Hegel. Es que verá lo que hace. Qué frágil era la sustancia ética en el mundo antiguo. Vinculada a la naturaleza,
la virtud de los seres humanos, la virtud antigua, dice también en el texto, ¿no? Estaba vinculada justamente a esa relación con la comunidad. Y simplemente la aplicaba, pero no la entendía. Pues qué frágil es esto, ¿no? ¡Qué frágil! ¿Ustedes alguna vez han construido una casa con cartas, un castillo de naipes? Si no sopla el viento, se mantiene mucho tiempo. Pero como ese castillo de naipes no tenga pegamento, se cae al suelo. Dice Hegel que, igual que cada uno de nosotros se realiza a través de las obras, la sustancia ética no puede ser algo dado, tiene que ser una obra mediada, una obra mediatizada, una obra que tenga que ver justamente con elementos en los que pueda hablar a nivel público de cuáles son las leyes que nos pueden permitir vivir mejor. Y este elemento de las instituciones, este elemento de la historia, este elemento de la comunidad es lo que va a permitir una sustancia ética mejor que la griega, ¿no? Una sustancia ética que realmente implique comunidad, una sustancia ética que realmente dé cuenta del espíritu. Y este es el paso al capítulo 6, el espíritu. Gracias.